Hoy voy a hablar acerca de la condición de la iglesia actual y cuál es el propósito de Dios para la iglesia aquí en la tierra. Y como ven el título, la iglesia de las cuatro paredes. Es aquí en este mundo que Dios estableció su iglesia, aquí en este mundo, aquí en la tierra. No allá en Júpiter, en otro planeta, sino aquí, en este mundo perdido. Y si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 11 al 12, ahí dice la escritura, si todos me acompañan, dice la palabra del Señor: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperamos en Cristo. Ahí dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Recibimos tu palabra con gozo, Señor, que produzca fruto al 100% en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, sino que donde sea que vaya, Señor, que salga para salvar, salga tu palabra para restaurar, salga para edificar tu iglesia, Señor. En esta hora encomendamos nuestras vidas, Padre, a ti. Nuestras mentes las llevamos a cautividad de Cristo, Señor. Derribamos toda fortaleza, todo argumento, en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos dicen? Gloria a Dios. Bueno, la iglesia es la gloria de Cristo y Cristo es la gloria del Padre. ¿Cuántos acá son iglesia de Cristo? Levanten sus manos. ¿Son iglesia de Cristo? No dijo que si conocíamos o éramos una iglesia cualquiera. Es la iglesia de Cristo. Voy a hacer unas copy and paste de unas palabras, un predicador inglés, John Scott, ya que es bueno siempre tomar pensamientos de otros. En sí, hacemos copy and paste de la Biblia, ¿no? Siempre, los predicadores de Pablo, Juan, pero muchas veces una predicación que toca tu vida, puedes predicarla. Si te bendigo a ti, puedes compartirla, sea en palabra, oral, sea en video. ¿Por qué no compartirla? Para edificación del pueblo de Dios. Mira lo que dijo este predicador inglés, John Scott. No te preocupes por quien entra y sale de la iglesia. Preocúpense por lo que entra y sale del púlpito. ¡Wow! ¡Qué palabras!, ¿no? Que no nos preocupemos de quién entra y sale, sino lo que se predica desde aquí. Porque este lugar es santo, Este lugar es santo y todo lo que tenemos que predicar aquí es basado en la Biblia. No en lo que nos sentimos, no que es la que dice la Biblia. Es nuestra responsabilidad como cristianos discernir todo lo que se enseña y predica en nuestra iglesia local. Como los hermanos de Berea, que en el libro de Hechos, que escudriñaban las escrituras y ver que lo que decía Pablo era verdad, ya que Pablo estaba en misiones ahí en Tesalónica, en Atenas y en Berea en Grecia. Entonces los hermanos en Berea en Grecia tienen que escudriñar, ya que Pablo estaba enseñando y ellos tenían que discernir si lo que Pablo decía era de verdad. Hoy en día muchos van a la iglesia a que se les enseñe la palabra de Dios. No tienen tiempo para uno estudiar en la casa. Mucha gente quiere que les enseñen, pero no tienen tiempo para estudiar en casa. Hoy en día muchos van a la iglesia a que les sirva, pero muchos no quieren servir. Hoy muchos creyentes asisten a la iglesia, pero no son salvos. Esa es la condición de la iglesia hoy. Esa es la condición de la iglesia actual. ¿Vamos a la iglesia o somos de la iglesia? ¿Vamos a la iglesia o somos de la iglesia? ¿Qué no es iglesia? La iglesia no es un negocio. Son los creyentes que sostienen la iglesia por medio de sus ofrendas y diezmos. La iglesia no es una compañía de empleados, sino servidores. No es una agencia de gobierno. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. La iglesia de Cristo no es una religión muerta. La iglesia fue regenerada por Cristo con una nueva vida y propósito. La iglesia no son las cuatro paredes que nos rodean. La iglesia somos los verdaderos creyentes que formamos un edificio espiritual para Dios. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios, si me acompañan, 1 Corintios 3:9, dice la palabra del Señor: porque nosotros somos colaboradores, eso es, discípulos de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La iglesia ha estado trabajando o ha estado cumpliendo su misión o propósito por más de 2000 años. Hasta el día de hoy. Pero en estos últimos tiempos parece que la iglesia, en vez de ir avanzando
ha ido retrocediendo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué es que la iglesia no avanza? ¿Por qué es que la iglesia del siglo XXI está abandonando la fe? Hay muchas preguntas acerca de eso. La respuesta está en la Biblia. Pablo le envió un texto a Timoteo, o sea, una carta a Timoteo, el joven pastor, diciéndole cómo iba a estar la condición de la iglesia actual en nuestros tiempos. Ahora, ¿qué le dice el texto? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos cristianos está frío, se ha congelado. Igual que la primera iglesia en Éfeso, ahí en Apocalipsis, que habían dejado su primer amor. Habían dejado a Jesús. Hoy en día no hay amor por el Señor, o respeto por su palabra. No hay amor entre los hermanos, la verdad y familia de Dios. No hay amor por el prójimo, el que no es salvo. O sea que el amor se ha enfriado. El falta de amor es el primer síntoma de la apostasía dentro de la iglesia, una iglesia fría. Se ha enfriado. ¿Y qué es apostasía o qué es apostatar? Apostatar es mantener unas ideas o creencias, es apartarse del camino de la fe y negar a Cristo. Qué increíble, ¿no? Es caerse el fundamento bíblico. Es como divorciarse del Señor. Es por eso que Jesucristo exhorta a la primera iglesia de Apocalipsis a que se vuelvan a su primer amor. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Había esperanza para esta iglesia. Lo único que tienen que hacer es reconocer su falta y volverse al Señor y arrepentirse y volverse al Señor. No como la iglesia de Sardis, que estaba muerta. Eso necesitaban resucitar. No como la iglesia de Laodicea, que tenían nombre, que vivían, pero estaban muertos espiritualmente, pobres. Ahora quiero, ya que me introduje al mensaje, la introducción del mensaje, en esta mañana vamos a ver cuál es el verdadero propósito de la iglesia aquí en la tierra. Desde el momento que el Señor Jesucristo ascendió a su trono, dejó a la iglesia aquí en la tierra, para que ella fuera luz en las tinieblas y sal en la tierra. No una lucecita que solo alumbre en un solo lugar. No solo una cucharita de sal, un poco de sabor o de gracia. Dice la palabra del Señor, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia y el pueblo que andaba en tinieblas, luz les resplandeció. ¿Qué significa iglesia? En realidad, ¿qué es la iglesia? El término iglesia en el Nuevo Testamento del griego es eklesia, que significa llamados. ¿Cuánto repite conmigo? Llamados. La Biblia dice que fuimos llamados. Dice la palabra del Señor, y a los que Él llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La palabra eclesia está reservada exclusivamente en el Nuevo Testamento para los seguidores del Señor Jesucristo. A quienes por primera vez se les llamó cristianos. Porque tuvo que haber un primer grupo de discípulos que se les llamó cristianos. A los discípulos de Jesús, a los que andaban con Él, les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Y lo podemos ver esto en la historia ahí en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19 y versículo 26. Ahí podemos ver la historia de la iglesia, sus principios, la iglesia de Antioquía. Dice la palabra del Señor, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Esteban era un evangelista y fue el primer mártir de la iglesia, lo apedrearon, lo mataron por causa de Cristo. Y más adelante dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Eso es toda la región del Medio Oriente, conocido hoy como Turquía, Siria. Y más adelante dice, ellos no le predicaron a nadie, sino solo a los judíos. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No fue exactamente en Jerusalén, fue en otro lugar. Se les llamaron cristianos. Se les llamaron cristianos porque predicaban y enseñaban de Cristo, sus palabras. También el pueblo judío también es conocido como el pueblo del libro, o sea, del libro del Torah, que son los primeros 5 libros de la ley. Así que nosotros nos identificamos con Cristo porque predicamos a Cristo. Por eso acá son cristianos. Amén. Esto quiero asegurarme. ¿Para quiénes compone la iglesia actual? Las familias creyentes y salvas, sean judíos o sean gentiles. ¿Y dónde se localiza la iglesia? En todas partes. La iglesia puede ser un grupo familiar, una iglesia en una casa, un cuerpo local de creyentes, un edificio como este, ¿no?
y como la suma de creyentes de todas las partes, siendo así la familia de Dios. Lo interesante de la palabra iglesia o edificio en griego es llamado oikos, la cual significa casa. Repita conmigo, casa. Tú y yo somos la casa de Dios. No son las cuatro paredes, son nuestros cuerpos. Dice la Biblia que somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Somos el templo de Dios, casa de oración. Hay tres propósitos en la vida para la iglesia actual. Primero, alabar a Dios. Alabar a Dios. Lo dice Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. ¿Están respirando, hermanos? Por eso es que alabamos al Señor, por Dios nos dio la vida para alabarle. La Biblia ordena que todas las criaturas deben alabar a Dios. Es un mandato. Dios lo ordena. Una palabra que significa alabanza es yader. Yader, que quiere decir alabar, dar gracias y confesar. Entonces, nosotros no éramos linaje de Dios, no éramos pueblo, sin embargo fuimos alcanzados por el rechazo del pueblo de Israel, por la misericordia de Dios. Dios nos llamó, o sea, llamados, los llamó y venimos a ser parte de la nación santa, un pueblo adquirido por Dios para posesión suya, alabanza de su gloria. En Efesios dice que la iglesia es para alabanza de su gloria, o sea, una casa de adoración. Aquí adoramos al Señor, aquí oramos y aquí exponemos la palabra de Dios, en la casa de Dios. Me imagino que en muchos lugares se está adorando, ahorita en este momento se está predicando, se está intercediendo. Yo fui a un instituto bíblico donde nos enseñaron cómo hacer un bosquejo, o sea, textual, temático, expositivo. Y antes de graduarme, los estudiantes lo calificaban a uno. Uno tenía que traer un sermón armado y presentarlo, y estaban estudiantes ahí y los calificaban. ¿Cómo estaba la predicación? Era una preparación. Creo que algo que tenemos que hacer en muchos institutos bíblicos o facultades o escuelas bíblicas es de ver si los predicadores, futuros predicadores, si son adoradores. Tenemos que calificarlos, porque aquí cualquiera se puede parar, pero la Biblia dice que Dios anda buscando, dice, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No dice predicadores, dice adoradores, porque a unos discípulos le decían al Señor, el Señor, enséñalos a predicar. No dijo eso, enséñalos a orar. Es una gran diferencia ser orador que una persona adoradora. Dios está buscando adoradores en los ministros que la alaben en espíritu y en verdad. Y si vamos ahí a 1 de Pedro 2:5, dice, también vosotros como piedras vivas, eso es adoración, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El segundo propósito de la iglesia es para desafiar a Satanás. Es para desafiar a Satanás. Hay algo que impide que Satanás tome dominio en este mundo y sobre la iglesia también. Es por eso que el motivo de la iglesia es constante estar en una guerra. Estamos en una guerra espiritual contra demonios, contra Satanás. Hay una jerarquía, y eso podemos leer allí en Efesios 6:12, una jerarquía satánica. Dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. O sea, hay rangos, hay una herejía, una jerarquía. Principados en el tercer cielo, contra potestades en los aires, contra poderes de este mundo de tinieblas, lo que se mueve en esta atmósfera, contra huesos espirituales, hay espíritus malignos de maldad en las regiones celestes. Cada ciudad tiene una potestad. Aquí en Santa Clarita está viviendo mucho lo que es la droga, y ahora está surgiendo lo que es la violencia, los jóvenes matándose. Estamos en constante guerra espiritual, y la iglesia fue puesta ahí para interceder, para orar por la ciudad. Aún en el libro de Jeremías dice, Dios le dice al profeta, orad por la ciudad en que los hice transportar, donde los llevé, porque cuando oramos vamos a tener paz.
Nosotros necesitamos interceder por nuestras ciudades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, pero ¿cuál es el problema actual de la mayoría de la iglesia para combatir las obras de maldad? El doble ánimo en la iglesia, pereza espiritual, miedo. Hay muchos que tienen miedo. Cristianos tienen miedo. Cuando se desató esto del COVID, todos los que en el 2019 decían gloria a Dios, amén. Tenemos la iglesia, tenemos el poder. ¿Se acuerdan ese canto? Tenemos el poder, tenemos el poder. Vino el COVID, se les fue el poder, se encerraron. Y es por eso que ya no estuve en esa iglesia, porque esa iglesia se les fue el poder, donde estaba allá en el North Hills. Porque 3 cosas hizo Satanás. Y escuchen, ¿qué dice la Biblia? No os dejéis de congregar. ¿Y qué pasó? El pueblo de Dios se dejó de congregar. Segundo, que pongamos manos a los enfermos y sanarán. ¿Y sabe qué dijo alguien por ahí? No sabemos dónde estaba esa persona. No sé que los contagia aquí en la iglesia. A lo mejor no hay que tocarlo. Bueno, si la Biblia dice que pongamos manos y los demonios huirán, el virus huirá. Y lo tercero, el que no trabaja, que no coma. ¿Y qué pasó? Feliz de la vida la gente, ¿no? Un cheque del gobierno, se cerraron las iglesias, cerraron los negocios. Papá, gobierno los va a sustentar. Ya no es el Padre que nos da el pan de cada día, ahora es el gobierno. 3 violaciones. ¿Y la iglesia? Hay que obedecer la ley gubernamental. O si entonces hay que obedecer la ley de transgénero, los derechos de los homosexuales, el aborto. Iglesia, despierta. Satanás es astuto. Por eso que no estuve en esa iglesia, para los que quieren saber. Y es como comenzó en la iglesia en casa. Pero estaban de acuerdo conmigo. Yo les dije, yo no voy a poner una máscara para alabar al Señor. Yo me la quito y alabo a Dios, porque yo sé quién he creído. Poderoso Dios, poderoso es el Señor que está con nosotros. Poderoso es el Señor que sana de COVID. Poderoso de Dios que sana al enfermo, que resucita muertos. Ese es nuestro Dios. Y Él nos da la victoria. Dice la Biblia, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. También otro problema que hay en la iglesia es falta de fe. Hay mucha incredulidad. Obediencia a la palabra. No hay oración, no hay ayuno, no hay consagración. No vivimos una vida de santidad, no vivimos, sino que vivimos en el pecado. ¿Cómo es que podemos tener avivamiento? Porque el verdadero avivamiento viene cuando nos arrepentimos. No es cuando saltamos con esta alabanza. No es cuando predicamos fuerte o saltamos en el púlpito. No, el verdadero avivamiento viene del corazón. Cuando nos arrepentimos de corazón, de ahí viene el avivamiento. Y puede ser personal, puede ser en grupo, o local, o en general. Cristo venció a Satanás en la cruz. El libro de Mateo dice que la iglesia tiene la autoridad para reprender las obras de Satanás. Pero tenemos miedo. El que dirá Satanás. Muchos quieren que Satanás se arrepienta, ¿no? Y sea salvo. Muchos predican mucha herejía en hoy en día, mucha doctrina rara. ¿Por qué? Porque la red se ha confundido a mucha gente. Porque se quedaron en las casas y no se congregaron. Dice la Biblia que vamos a pisar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, o sea, toda mentira, todo veneno. Porque ¿qué tienen los escorpiones y serpientes? Veneno. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente viendo quién devorar. ¿Y cuáles son esos rugidos? Son mentiras. Y nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta mentira como ya hace 3 años. Y la iglesia dormida, no discerniendo. Hay una batalla que se ha desatado en contra de la verdad, como nunca antes en la historia de la humanidad. Ahora todo el mundo tiene su verdad. Todos tienen su interpretación, ¿qué es la verdad? Lo que sienten es su verdad. Si un niño hoy se siente niña, esa es su verdad. Si una niña hoy se siente niño, esa es su verdad. Y los padres dicen, amén, mi hijo se siente así, hay que apoyarlo. Porque hay iglesias que han abrazado esas ideologías satánicas, esas doctrinas de demonios dentro de las iglesias. Como que algo sucedió en el COVID, ¿no? Como que también el COVID afectó la cabeza de muchos cristianos.
Pero Jesús, la verdad, ¿cuántos dicen? Jesús es la verdad. Ya nos dio la autoridad sobre el reino de las tinieblas para vencer. Lo dice Mateo, y si vamos a ir para que me crean, Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, la iglesia, y sobre esta roca, Jesús mismo diciendo: la roca soy yo, Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, o sea, no reinarán contra ella. Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, o sea, un pedazo de la roca, una piedrecita, una piedra, y sobre esta roca, quien es Cristo, fundaré mi iglesia. No la funda un hombre, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, trabajando, sirviendo en un ministerio. Muchos hombres exaltan los ministerios que decía el pastor, exaltan una imagen, pero no exaltan el nombre del Señor ya. Ahora dice: ¿sabes? Es iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo ponen en sus páginas de internet y en los tratados, como que les da vergüenza. No, es que si ponemos iglesia de Cristo, la gente no va a venir, va a pensar que es una religión. Entonces, ¿en qué estamos? Tenemos que identificarnos. ¿Somos la iglesia de Cristo o no somos la iglesia de Cristo? No, es que van a pensar mal. ¿Iglesia de Cristo? Wow. Esta es la iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, majestad. Nosotros somos servidores, todos aquí. ¿Qué es un ministerio? Es una función, un cargo, un trabajo, un oficio. Solamente esto es una dirección solamente. Estamos allá en Soledad Canyon. Era una dirección. El ministerio tiene que moverse. Un día el pastor no va a estar, alguien más va a estar. Y le va a poner otro nombre. Le decía a mi esposa: pues en este año, estos 2 años cuando me uní a los pastores, yo no sabía que le habían puesto Chiquina. Antes yo lo conocía como Majestad. ¿Se acuerdan? Y de repente Chiquina. Porque así es. El hombre cambia, los ministerios cambian. Pero el que no cambia es el Señor Jesucristo. Él es el mismo de hoy, ayer y por siempre. Eso es nuestro Dios. Porque los ministerios vienen y van, pastores vienen y van, mueren, se retiran. La iglesia tiene que seguir. La iglesia tiene que seguir sirviendo al Señor. Por eso es que no tenemos que exaltar a los ministerios. Por eso es que no tenemos que exaltar a los hombres. Aceptar a Cristo. Exaltar al que nos salvó, porque el ministerio no puede salvarte. Yo cuando predico en las calles, por 28 años, en las células, porque el ministerio mío no es en la iglesia. Porque es necesario, oye, parece que los evangelistas tienen que evangelizar a unos creyentes. Yo cuando predico en las calles, yo no digo: mire, yo soy la iglesia majestad. No, Jesús te ama, Cristo te ama y Él salva. Hoy aceptó a Cristo una persona. A veces hay que tomar un tiempo y escucharlos. No solo hablar y hablar, hay que escucharlos. Diego aceptó a Cristo hoy. Da gloria a Dios. Y también otra persona, Obdulio, dijo que tal vez iba a venir hoy, o tal vez viene el otro domingo, pero prometió. Tanta gente. ¿Y sabe que yo les he hablado a miles de gentes? No en las iglesias, en las calles. Hago el papel del Señor, porque en la sinagoga no lo querían a Él. El ministerio de Jesús fue en las calles y en las casas. Lea la Biblia. No querían la sinagoga. Pues cuando uno habla de verdad, los profetas los callaban. No, eso no, porque habla la verdad. Háblalos de mentiras. Háblalos que estamos enriquecidos, que hay prosperidad, que somos más poderosos. Mensajes positivos. La Biblia tiene que hablarse. No podemos ni añadirle ni quitarle, y tampoco podemos añadir más pecados de los que están escritos en la Biblia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, el problema de la iglesia, que cambiamos de pensar tan fácilmente, dejamos al servir al Señor, somos de doble ánimo. Un día estamos aquí y otro día estamos acá, y a veces en medio. Qué difícil estar aquí, ¿no? Qué difícil mantenerse en la oración. Qué difícil es mantenerse en el ayuno. Qué difícil es mantenerse leyendo la Biblia. Es una lucha constante. Pero dice la Biblia: en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando tú lo buscas al Señor, viene la unción, viene el poder, viene la gracia. Porque esto, yo puedo predicar, pero si no tengo gracia, solo estoy predicando sin gracia.
Necesito la unción de Dios. Necesito el poder de Dios. Necesito la gracia del Señor. Afuera, créanme, yo necesito la gracia de Dios, porque esa gente no los va a llevar doctrina. Es aquí que se trae la doctrina. Es aquí en la iglesia. Yo no llevo doctrina afuera. Yo llevo la cruz. Yo llevo la sangre. Yo llevo el sacrificio. Yo llevo las llagas. Yo llevo el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Porque es el único que salva. Yo no puedo hacer nada por ellos. Ni tampoco el pastor puede hacer nada por nada. ¿Moriría usted por la gente, pastor? Porque hay uno que ya murió. El justo murió por los injustos. El que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros y dio su vida. Eso es gracia y por misericordia. Es que el Señor nos atrajo a Él. Hoy alabamos a Dios y mañana estamos cantando las mañanitas al primero que se los atraviesa en el freeway, ¿no? Satanás quiere que los quedemos encerrados, paralizados, sin hacer nada. Es por eso que el título del mensaje de hoy es La iglesia de las cuatro paredes. ¿Vamos a la iglesia o somos la iglesia? ¿Vamos a la iglesia o somos la iglesia? ¿Qué es ir a la iglesia? Al llegar a nuestra iglesia o el lugar donde nos congregamos, todos deberíamos participar con un solo objetivo: de glorificar a Dios. No a mí, no al pastor, no, a Él. Porque el que le pertenece a eso. Bueno, eso es bien pesado. Bueno, yo este púlpito no lo puedo llevar a las calles, porque en las calles nadie quiere el púlpito. Quieren el que está aquí, el que está en las congregaciones. No quieren el púlpito de la prisión, no quieren el púlpito de los hospitales, no quieren el púlpito de los basureros. ¿Saben qué son los basureros, no? ¿Sí saben? ¿Sí? Gente pobre. ¿Sabe que John Wesley, en el siglo XVII, un gran evangelista, solo predicó 2 veces en la iglesia? Y su ministerio con Whitefield fue en las calles. Y es como comenzó el movimiento metodista. Usaron métodos para alcanzar a la gente. Allá en Oxford se graduaron y los dos se unieron porque el trabajo era arduo. Y Wesley le predicaba a los mineros. Y qué fuego, qué unción. Allá en Inglaterra, un avivamiento. Pero va usted a Inglaterra, en Europa, esas universidades está llena de izquierdistas, está llena de ideología comunista, de ateísmo. Esos templos hermosos, catedrales, ahora los musulmanes lo están tomando. Ahora muchos lugares de esos son museos, son clubs. Y hoy en día parece que la iglesia fuera un club también, de entretenimiento, como digo, Mami Elena. La iglesia no es entretenimiento. La iglesia es de vida o muerte. La iglesia es de bendición o maldición. O somos la iglesia o no somos la iglesia. ¿Vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia? ¿O somos no, ¿qué somos? ¿En qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es ir a la iglesia? La iglesia es una comunidad donde debería haber entrega de tiempo y servicio. Hacerlo poquito, porque Dios te recompensa en lo grande y te recompensa en público. No importa si es limpiar baños, no importa si es pasar la vacuum, no importa. Me imagino que el pastor ha hecho eso, ¿verdad, pastores? Si nadie más lo ha hecho, tú hazlo. La pastora me preguntó, pues, ¿tú pusiste al pastor de Ujier? No, a mí me pusieron. El Señor me puso ahí. Nadie me dijo, Alma, fue el Señor. Porque hay necesidad. Alguien tiene que hacerlo. ¿Sabe cuánta gente deseara tener una hermana que toque un piano? ¿Sabe cuántas congregaciones desean tener un bajista? ¿Un guitarrista? ¿Sabe que hay iglesias en todo el mundo que están adorando bajo un árbol, con un pandero, a la capela? Pero están llenos del Espíritu Santo. Pero están agradando a Dios, no agradando al hombre. Porque aquí estoy yo, no para agradar al hombre. Yo estoy aquí para agradar a Dios, el que me llamó y salvó. El único que me puede dar recompensa, la vida eterna. Viene la recompensa del Señor. Ahora vamos a ver una estadísticas dentro de la iglesia. Si pueden ver la pantalla. Tristemente, las estadísticas muestran que una iglesia corre con el 20% de la congregación. Es decir, solo 20% trabajan o donan su tiempo o talentos de servicio, mientras que el 80%
restantes son nada más que espectadores críticos de lo que se va a hacer o llevar a cabo. El ir a la iglesia no crea en nosotros un cambio, sino que nos mantiene tal como somos. No hacemos la diferencia en la ciudad, no hay impacto en ningún lugar. Parecemos mucho y a veces igual que otras religiones. La iglesia cristiana hoy en día. Un ejemplo, el fariseo o el escriba, y el escriba eran personas que eran de cierta manera, estaban dedicadas a Dios. Iban al templo, leían el Torah, oraban, daban su diezmo, pero vivían una vida religiosa. Sus vidas eran las mismas sin cambio ninguno o alguno. Ir a la iglesia se vuelve una rutina muchas veces. Sabemos lo que qué va a pasar, sabemos qué va a predicar, va a ser el sermón con anticipación, y tal vez se predica lo mismo sermón con otro título solamente. El ir a la iglesia no nos compromete, vamos por costumbre o tradición. Somos religiosos. Es lo peor que le puede pasar a un cristiano, volverse religioso. Diga, yo no quiero ser religioso. Diga, yo no quiero ser religioso. Yo quiero vida en Cristo. Yo quiero al Señor en mi vida. Yo quiero al que me salvó. Yo quiero el que me restauró. Yo quiero el que me redimió. Ahora, ¿qué es ser iglesia? Ser la iglesia es totalmente distinto a ir a la iglesia. El ser iglesia nos compromete al 100%. Y es exactamente lo que Dios quiere en nosotros, que estemos comprometidos 100%. Cuando esto sucede, entonces estaremos desafiando el reino de Satanás. Desafiar el reino de Satanás es estar comprometidos con Dios. Sometidos a Dios y el diablo irá. No es saltando, no es reprendiendo, no es leyendo la Biblia, ni orando. Es obedeciendo. ¿Qué dijo Dios, Jehová, a Saúl? Sacrificio no quiero, sino quiero obediencia. Porque Saúl, el ministerio de Saúl era de imagen. Quería compadecer al hombre, al ejército, al pueblo, quería quedar bien con ellos. Pero desobedeció a Dios. Le importaba más su reino, su ministerio, lo que en realidad Dios quería, obediencia. Comparado a David, David se humilló, Saúl no, era altivo, orgulloso. Comenzó bien su ministerio, pero su fin, si usted lee la Biblia, fue de muerte, una iglesia muerta, y llevó a todo el ejército a la muerte contra los filisteos. Murió con sus hijos. Pero comparando a David, el ministerio de David, el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Es necesario humillarlos. Queremos que nuestro ministerio crezca, es necesario humillarlos. Es necesario buscar a Dios de todo corazón. Porque David, dice la Biblia que era el hombre conforme al corazón de Dios. Oh sí, pero David pecó. Tenía 10 esposas y concubinas. Tuvo muchos hijos. Cometió adulterio. Mató a Urías. Pero se arrepintió. Reconoció su pecado. Y su reino, o sea, su ministerio su función de rey fue restaurado. Porque reconoció su pecado. Dice la Biblia que antes de la caída está el orgullo. Saúl cayó por su orgullo, mas David fue exaltado. ¿Cómo desafiamos al reino de Satanás? Primero, obedeciendo a Dios. Repita conmigo, obedeciendo a Dios. Orando, adorando, ayunando, congregándonos, evangelizando, predicando a las almas en Cristo y sirviendo a nuestra comunidad. Cuando estamos bien con Dios. Porque recuerde que el Señor dice a la iglesia, a Efesios, yo reconozco tus obras. Tienes buenas obras, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Si no hacemos las cosas con amor, de nada sirve. Si no servimos al Señor por amor, de nada sirve. Estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que tener el amor ágape. Tenemos que tener el amor de Dios en nosotros, en nuestras vidas, para que Dios sea glorificado.
Porque no es con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu, el Espíritu de amor, el Espíritu de Dios. Digan, gloria a Dios. La iglesia antes alcanzaba a su comunidad por medio de campañas, el aire libre, tratados. No tenemos la tecnología de hoy. En persona. No era virtual. La iglesia actual de hoy se ha vuelto más tecnológica y virtual. Ha dejado de confiar en el Señor y confía en el Dios AI. ¿Sabe qué significa AI? Inteligencia artificial. ¿Sabe qué? Hay un programa hoy que está ahí ahora en las redes sociales, ChatGPT, que puede ser el trabajo de muchos escritores, que puede, aún incluso esa inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a muchos abogados. Y están asustada la gente, porque millones van a perder sus trabajos, porque la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas. Puede escribir un libro en unos cuantos segundos, ficticio o no ficticio, en medio de unos segundos. ¿Sabe que hay pastores? Porque hay dos programas, el que se paga y el que no se paga. Hay pastores que están diciendo a GPT que les arme un sermón, y él se lo hace. Oh, quiero que me armes un sermón del infierno. ¡Pum! Se lo da. Así está la iglesia hoy en día. Qué peligroso. Ya no es el Espíritu Santo. No, yo voy a confiar en GPT. Ese sistema diabólico. Le dije a mi esposa que está atrás de todo eso, que ahora las computadoras están pensando por sí mismas. Ya no necesitan el ser humano para pensar, para hacer las cosas. Son demonios. Son demonios. Tenemos que discernir los tiempos. La gente hoy en día no quiere promesas, quiere hechos. Las palabras se desvanecen, pero los hechos quedan grabados en la mente y en el corazón de las personas. Es por esa razón que hoy en día la gente dice que la iglesia está llena de hipócritas. Una iglesia que se envuelve con su comunidad es una iglesia que está al tanto de las necesidades de los que le rodean. Un claro ejemplo de esto lo vemos como en la primera iglesia. Tenía las cosas todas en común. La iglesia del principio, la iglesia de la cuna, la iglesia del fuego, la iglesia de ejemplo, la iglesia de oración, la iglesia de ayuno, la iglesia que se unía juntos a orar. Y juntamente aquí todos vinimos a escuchar la palabra de Dios, todos aquí alabamos. Incluso cuando alguien se bautiza, va toda la iglesia al bautismo. Y cuando tenemos coinonía, que Dios nos permita tener coinonía, toda la iglesia está ahí. Así que participamos de todo, como la iglesia del principio. Dice Hechos 4:32. La multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas cosas en común. Una iglesia completa. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la cabeza es Cristo de la iglesia, no es el hombre. Dios ha designado ministros. Yo no soy pastor. Yo no predico como pastor. Él es pastor. Yo no soy pastor. Cada uno tiene un ministerio que desarrollar. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones para el servicio a los demás, para la edificación de la iglesia, no para mi beneficio, para el beneficio espiritual o material de los demás. Se preocupaban de las necesidades de aquellos que realmente necesitaban tanto ayuda material como ayuda espiritual. Hoy en día la iglesia parece que se ha olvidado de esas palabras de Jesús, o las palabras del Señor Jesús. Lo encontramos en Mateo 25, versículo 42 al 46. Porque tuve hambre y no me dices de comer. Tuve sed y no me dices de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Estaba desnudo y no me visitasteis. Enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o como forastero, desnudo o enfermo? Algo sarcástico, ¿no? O en la cárcel y no te servimos. ¿Y qué dice el versículo 45? Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero la iglesia, repita conmigo, yo, pero la iglesia, los justos, a la vida eterna. Esa es la recompensa. Parece que por eso la iglesia se encerra en las cuatro paredes. Yo no sé si fue.
Como dije al principio, parece que los evangelistas tenemos que evangelizar dentro de las iglesias. Ya no es tanto afuera. Porque hoy en día todos son cristianos. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. ¿Serán que el hermano es salvo? Pues no cambia. El que es salvo, el que ha nacido de nuevo, hay una transformación, hay un cambio. Ya no es el mismo de ayer. Yo no soy el mismo de 10 años atrás. Yo sabía que somos como la luz de aurora, que vamos en aumento, hasta que el día es que perfecto. Porque el que lo está perfeccionando, su nombre es Jesús. Repite conmigo, Jesús, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué representa la iglesia en este mundo? La luz en medio de las tinieblas y la sal de la tierra. La luz es una imagen descriptiva de Dios revelada en Cristo. La palabra bíblica de luz significa brillantez, ya sea como sustancia, reflexión o revelación. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es luz que vino a vivir entre nosotros por medio de Jesucristo. Cuando yo le digo a la gente, hoy le dije a esta persona, ¿sabes que Jesús es Dios? Sí, yo sé. ¿Crees en el sacrificio de Jesús? Sí, creo. ¿Crees que Él murió y resucitó? Sí, sí, creo. ¿Quieres aceptar a Cristo? Es que tengo que trabajar a las 10:30. No, hoy es el momento porque te puedes morir mañana. No tenemos el día de mañana comprado. Ese es tu último día. Yo quiero aceptar a Cristo. Y ahí oró y aceptó a Cristo. Es el trabajo de la iglesia. Alcanzar al perdido, alcanzar al necesitado, dar de comer al hambriento, al que tiene hambre y sed de justicia, vestir al que está en pecado y ponerle el manto de justicia, visitar al que está en la cárcel, el que está cautivo por Satanás y librarlo en el nombre de Jesús, al que tiene sed, que no haya quien lo pueda salvar de su situación, de su tristeza, de su amargura, de su drogadicción. Nosotros tenemos la respuesta. La respuesta está en 4 paredes. ¿Cómo salimos? Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh, la gente resiste. No les gusta esta palabra. A los testigos de Jehová, cuando yo los evangelizo, desde el momento, todos están casi, aunque está torcida la doctrina de ellos, piensa que Jesús no es Dios. Y en el momento que yo menciono a Jesús, se manifiestan los demonios, porque ellos no creen que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Todas las religiones aceptan a Jesús como un profeta, como un buen maestro, como un gran líder, un revolucionario por ahí, ¿no? Político. Pero con el momento que tú les dices que Jesús es más que un profeta, más que un hombre común, que Jesús es Dios, no lo aceptan. Por eso que ahorita hay unificación en 3 iglesias masivas y más populares: el judaísmo, los musulmanes y la católica. Una sola religión. Y eso viene como un tren. Estamos preparados para lo que viene. No os quiero asustar, porque vienen cosas tremendas y la iglesia dormida no está viendo. Nosotros, cuando el Señor da discernimiento, vemos más allá. Eso no los entienden. Pensamos que estamos asustando a la gente, más asustados de lo que están, con todas las cosas que están pasando: temblores, terremotos, inundaciones, hambruna, guerras, rumores de guerras. Entonces hay que cortar el capítulo 24 de Mateo y no leerlo, porque Jesús lo dijo que iba a estar la condición en estos días. Para que haya buenas nuevas, tiene que haber malas noticias. Tenemos que presentar las dos, no endulzar el evangelio, no solo el honroso de colores. Tenemos que presentar las cosas tal como son, porque la condición del hombre es pecaminosa y la gente no quiere escuchar eso. No, dígame que soy buena persona, porque yo sé que Dios a los buenos los va a dejar entrar en el cielo. Cuando yo llegue allá con Pedro, allá en las puertas, Él me deja entrar porque soy buena persona. No, el único bueno es Jesucristo. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todos nosotros somos pecadores y fallamos siempre. Pues la Biblia dice: el que no confiesa su pecado es mentiroso. Dice que no tiene pecado, mas el que confiesa su pecado hallará misericordia. Ese es nuestro Dios. Hoy en día no quieren escuchar eso, la verdad.
del Evangelio, que es una amenaza a sus teorías, a sus ideologías, a sus ideas, porque doctrinas son ideas. No quieren escuchar la verdad. Hay un ataque contra la verdad. Y si hay un ataque contra la verdad, hay un ataque contra la iglesia de Cristo. Porque la iglesia es de Cristo. Pero la iglesia tiene temor de decir la verdad. Hoy en estos tiempos. Y es necesario hablar de la verdad. Porque la verdad no cambia. La mentira sí. Di una mentira una vez y sigue diciendo esa mentira, se la creerán. Bueno, eso para otro sermón. La iglesia por mucho tiempo se encerró en sus cuatro paredes, no queriendo salir de esos muros porque se olvidó de su misión. Dios quiere que salgamos hoy, no mañana, hoy, y que seamos luz en medio de las tinieblas que nos rodean. La idea de tinieblas también se utiliza de manera simbólica para nombrar la oscuridad moral o espiritual. Ahora, ¿cuál es el estado del hombre como consecuencia de la caída? ¿Y cuál es el deber de la iglesia? Ayudar a ese hombre que no conoce a Cristo, que ha caído en su pecado. Ayudarle a salir de las tinieblas, ayudar a salir de su pecado. Y supongamos llegar a esas personas que están allí esperando un rayo de luz de Cristo en sus vidas. A nosotros se encomendó el Evangelio, no a los testigos de Jehová, no a los mormones, no a los carismáticos, fue a nosotros. Sea bautistas, sean luteranos, sean presbiterianos, sean los que guardan el sábado. Mire, hay muchas doctrinas entre el pueblo cristiano. Y tal vez no pensamos igual. El bautista no piensa igual que el luterano, y el luterano con los metodistas, ni los pentecostales con los bautistas. Y hay muchas ramas. Pero si no estamos de acuerdo que Jesús es Dios, si no estamos de acuerdo que Jesús es el Señor, que es el único que puede salvar, estamos mal. Pues si Dios se los une, gloria a Dios. Hay que dejar las indiferencias en su lugar, porque cada uno dará cuentas a Dios por lo que ha hecho y dice. Pero todos apuntamos a Cristo. Los ministerios solamente son rótulos. Majestad es un rótulo que apunta a Cristo. El majestad es un rótulo que apunta al Salvador. Majestad es un rótulo que apunta al Redentor. La iglesia de Cristo, majestad, está aquí para nombrar, no para esconderse en cuatro paredes. Efesios 5, versículo 8 y versículo 11 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas. ¿Cuántos acá eran tinieblas en otro tiempo? Mas ahorita, este domingo, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, andad como iglesia llena de luz. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, o sea, de la carne, pecaminosas, sino más bien reprenderlas. El Señor exhorta. Él sabe nuestro caminar. Dios una vez me exhortó con este versículo: ¿te enderezca o vienes, te arrepientes o te enderezco? Señor, cámbiame. Y cuando uno lo dice de verdad y quiere, Dios lo hace. Mas el que no quiere sigue en tinieblas, practicando el pecado. Porque no te vas a ir al infierno porque eres adúltero. No te vas a ir al infierno porque robas o eres mentiroso. No te vas a ir al infierno porque mientes o acusas o ya violaste la ley, los 10 mandamientos. No. El que se va al infierno es porque no quiere a Cristo. El que se va al infierno es porque quiere irse. Porque el único que te puede salvar del infierno es Jesucristo, el Hijo de Dios. Seamos la iglesia que Cristo quiere que seamos. Avancemos en el reino de Dios y no volvamos atrás a las tinieblas. No somos los que, sabía que no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. ¿Cuántos lo creen? Bueno, ¿cuál es el tercer propósito de la iglesia en este mundo sin Dios? Anunciar el Evangelio. Repite conmigo: anunciar el Evangelio. El llamado de evangelizar fue dado a todos, no a uno, sino a todos. Hay muchas maneras de evangelizar, muchas maneras. No solamente son en las casas, aquí se puede evangelizar, en tu casa se puede evangelizar, tener una conversación se puede evangelizar. En sí, yo sabía que nosotros somos cartas leídas,
tu vida, agradando a Dios, obedeciendo al Señor, puede cambiar a alguien sin decir nada. Porque hay algo en ti que es diferente. Tu testimonio. Anunciar el Evangelio. El llamado es para todos. Evangelizar no es una opción. Es un mandato de Dios. No es una opción. ¿Qué nos manda hacer? Evangelizar, bautizar, enseñar y cumplir la voluntad de Dios. Esto dice Marcos 6:14. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí lo leyeron? Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿En las redes sociales se puede evangelizar? Sí. ¿Se puede pastorear? No. ¿Por qué? No es lo mismo estar presente en una iglesia que estar viendo un servicio en Facebook o YouTube o MeToo, porque dicen YouTube, yo digo MeToo. ¿Cuántos aquí han visto un pastor cuidar o trasquilar sus ovejas por medio de Facebook en Zoom? Estoy hablando de un pastor que cuida animalitos, literalmente. Nadie. Porque el que cuida ovejas tiene que estar allí con ellas para atenderlas. El evangelismo es para el mundo. La doctrina es para la iglesia local. Por eso hay mucha confusión en las redes sociales. Parece que hoy en día hay muchas iglesias virtuales. Muchas. La administración en la iglesia es cuando nos saludamos, nos abrazamos, ponemos manos sobre las personas. Hay contacto humano. La iglesia virtual no tiene contacto humano. ¿Sabe lo que está pensando en esto en los 80s? En los 90s, cuando estaban esos televangelistas en TVN con sus grandes campañas, pero no había gente, solo pedían dinero para ir a evangelizar según ellos. Y la gente, toca la televisión y vas a sanar. Y la gente tocando la televisión y manda tu ofrenda por la sanidad. Las redes sociales no es para mandar un diezmo, es aquí que se trae el diezmo. Porque a Israel tienen que cargar el sacrificio por millas, muchos de ellos, salir de su ciudad para celebrar la Pascua. Tienen que ir al templo. ¿Qué dice la Biblia? No os dejéis de congregar, como muchos tienen por costumbre. Sobre un hábito. Y en 2020, Satanás es astuto. Muchos se quedaron bien tranquilos con su cafecito en el sofá, viendo al televangelista, al telepastor. Bueno, hoy en día es al Facebook pastor, al Facebook evangelista. O los que predican ni son llamados, se pusieron. La administración es aquí en la iglesia. La evangelización es para el mundo. Se evangeliza afuera en las redes sociales, se evangeliza afuera en las redes sociales, pero la doctrina es para la iglesia local. Es aquí que está el enfoque. Comencemos a alumbrar a los que están en tinieblas, llevando el evangelio a toda persona. Y entonces es allí cuando desafiamos el reino de Satanás, cuando predicamos la verdad. Hay mucha gente que no se puede congregar, es obvio, están enfermos. Hay excepciones a la regla. Estoy hablando del cristiano que puede congregarse y pueden ir a una congregación local. Pero el problema es que no sabe quién es su pastor, las redes sociales. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Quedarse en la casa viendo un programa o un servicio o congregarse? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es mejor, congregarse o quedarme en mi casa? ¿Hay que hacer una gran diferencia en ver un video en Facebook, YouTube, que estar aquí? Yo aquí recibo. Aquí es donde yo recibo. Porque dice la Biblia que de ahí Dios me envía bendición y vida eterna. Las redes sociales son redes. Yo soy pescador, uso las redes sociales para pescar. Si algo me bendice a mí, yo lo comparto. Pero la doctrina, dice la Biblia que no echemos nuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. De acuerdo en la Biblia, la gran comisión fue encomendada a la iglesia en general, no solo a una persona. Es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Yo pedí a mi esposa que pase. No se puede ser un pastor si primero no eres un evangelista. O sea que tienes que mojarte los pies en el campo misionero que es el evangelismo. Que ir al instituto bíblico no te hace un pastor, solo te dan un diploma. El que te hace pastor, evangelista, misionero, profeta, apóstol, maestro. Nuestros pastores son maestros, gracias a Dios por eso. Otra gloria a Dios por eso.
son pastores y maestros y enseñan bien. Pero es el Señor que te da la unción y la gracia para hacer las cosas. No es un título, es un llamado. No se puede ser misionero si primero no le hablas a Cristo a tu vecino. No puedes predicar bajo la unción si primero no oras. Hay muchos que pasan horas. Yo no pasé horas, hermano. ¿Sabes lo que yo estoy pensando? No, yo tengo que orar. Tengo que orar por este mensaje, porque no soy yo. Necesito el respaldo de Dios. ¿Cuántos nos paramos aquí y no oramos por el mensaje? Dedicamos horas, pero ¿cuánto tiempo dedicamos? Señor, dame ese sermón, Señor, que seas tú hablando. Padre, yo no puedo, ayúdame. Dame palabra, dame unción, dame gracia. Es lo que la iglesia necesita para predicar. No es tanto estudio y teología, es la unción de Dios. Porque yo dependo de Dios. No puedes predicar bajo la unción si primero no oras. Muchos cantan, pero pocos adoran. Dios no anda buscando cantantes, Dios anda buscando adoradores. La iglesia hoy en día no quiere una barca para pescar y ganar almas, sino un crucero para vacacionar y entretenerse. La gente hoy está necesitando este mensaje. Allá en las redes sociales, si no conoces a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor puede salvar tu vida. Si solamente confesares que Jesús es el Señor, que Él puede salvarte. Hay que pedir al Señor que levanta más obreros, porque la mies es mucho. Hay muchos departamentos, o oficios, o necesidades. Pidamos a Dios que levante más personas que predican la palabra, de verdad, no cualquier cosa. Y si Dios los llama, aceptemos su llamado y vayamos donde Dios los envíe. ¿Sabes que yo fui a Cuba de misionero? Estuve una semana porque estaban grabando en el Instituto Bíblico y tenemos que tomar foto con mi pastor que estaba antes. Un olor horrible porque hay muchos cerdos, porque todo el mundo es pobre en Cuba. A mí no me importó ese olor, porque yo no fui ahí a vacacionar ni de turista. Yo fui allí a cumplir una misión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, gloria a tu nombre, te damos la alabanza a ti, Señor. Nos arrepentimos en nuestro corazón, Señor. Si hemos ofendido a alguien, Padre, sea ayer, antier, hoy, perdónalos. No somos prudentes muchas veces con nuestras palabras. Nos humillamos ante ti, Señor. Lo que importa es que los amamos unos a los otros, Señor, porque el amor todo lo soporta, todo lo sufre. Ese es el amor de Dios. Perdona nuestras vidas, Señor. Nos volvemos a ti, cámbialos, restáuralos, llénalos de tu Santo Espíritu y guíalos donde tú quieres guiarlos, Señor. En cualquier lugar que vayamos, tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.